Muy buena tarde a todos los presentes. Continuamos con la mesa 9, heterogeneidad sociolaboral, cambio tecnológico y organización colectiva. Debates, investigaciones e interrogantes desde y para América Latina. Así es que voy a ceder el uso de la voz a los coordinadores de esta mesa, que son Cora Arias, Cecilia Cross, Alejandro Vignolo, Guillermo Santos y Guillermina Jensen. Así es que, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la mesa 9. Como bien decía, de la mesa que refiere a la heterogeneidad sociolaboral, cambio tecnológico y organización colectiva, debates, investigaciones e interrogantes desde y para América Latina. La mesa de los coordinadores está conformada por colegas de Argentina, en mi caso integro la Universidad de la República, en Uruguay. Y bien, nosotros tenemos en el programa 4 exposiciones, pero previamente queremos consultar porque nos figuraba una quinta a cargo de Claudina Guedes. Queremos confirmar si ella presentaba hoy o finalmente no se pudo sumar. No sé si está presente ella. De cualquier modo, bueno, pueden contestar por el chat. Respecto al tiempo de las exposiciones, les pedimos, dado que no contamos con mucho tiempo, si puede ser en torno a los 12 y 15 minutos de exposición aproximado. En todo caso, nos escriben al chat, nos piden un poco más de tiempo, vamos en función un poco de cómo se desarrolle la mesa. Bien, ¿qué más? Bueno, y les voy también, vamos por mensaje directo, les paso el tiempo, cuando les reste 5 minutos, les aviso, en todo caso para que ustedes puedan ir organizando y finalizando la presentación respectiva. Bien, vamos a comenzar. La primera exposición es de Andrés Rabosto. El título de la ponencia es Dimensiones del salario en el trabajo informacional. Hace una evaluación econométrica del efecto parcial de la educación formal. Buenas, ¿qué tal? Un saludo para todos, muchas gracias por el espacio, por la presentación. Voy a compartir pantalla, si les parece. Denme un segundo. Bien, si me confirman cuando vean la presentación, arranco. Sí. Se ve bien, se ve bien. Muy bien. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bien, como decía en el título de la ponencia que envié en su momento, voy a tratar de hablar de algunas dimensiones del salario en el trabajo informacional, específicamente, en este caso, enfocado sobre el sector de software y servicios informáticos de Argentina, y a tratar de analizar algunos desacoples que se dan entre el empleo, el salario y la educación o la calificación dentro del sector. Antes de también me gustaría decir que fue ver que en la mesa participan Sonia Reuter y Analía Herbes, que algunos de sus trabajos, junto con los de Gabriel Joguel y otros economistas, fueron insumos importantes para la investigación que realicé en su momento, que derivó, entre otras cosas, en esta ponencia. Bien, dicho esto, voy a comenzar. La primera parte voy a tratar de pasarla bastante rápido, porque es contextual. No me voy a detener mucho en marco teórico ni nada por el estilo, porque quisiera mostrar más que nada los datos. Así que vamos a comenzar. Para contextualizar el problema, está dado en el marco de que en las últimas 2 décadas aproximadamente el sector de software y servicios informáticos experimentó un crecimiento muy importante, junto con un exitoso desempeño exportador, y esto fue visto por muchos analistas, incluso por diseñadores de políticas públicas,
como una posibilidad para unir a la economía argentina a la denominada economía del conocimiento, ¿no? De hecho, fue en ese contexto que se promulgó la llamada ley de software, que ahora se continuó en el nuevo régimen de ley de promoción de la economía del conocimiento. Sin embargo, luego de un crecimiento realmente explosivo durante la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2010 aproximadamente, empezó a notarse ciertos signos de estancamiento en el crecimiento del sector y una serie de estudios, principalmente sectoriales y también de representantes de la Cámara del Sector de Software y Servicios Informáticos, señalaban que el mayor obstáculo para un mayor crecimiento del sector estaba dado por la escasez de recursos humanos calificados, generalmente entendiendo por esto a los titulados en carreras informáticas. Y efectivamente, ahora vamos a ver algunos datos sobre esto, mientras que el empleo creció de forma exponencial desde el año 2003 aproximadamente, tanto la matrícula como la tasa de graduados en carreras informáticas permaneció estancada. Acá podemos ver esta evolución en color verde y en números absolutos en el eje izquierdo tenemos la evolución del empleo, ¿sí? Vemos acá que realmente hay un crecimiento cuasi exponencial, aproximadamente hasta el año 2010, luego un crecimiento menor, pero crecimiento al fin, hasta el año 2017, que es hasta donde están los datos disponibles de esta serie. En el eje derecho tenemos también en números absolutos la evolución de los estudiantes y en la línea de arriba y abajo los graduados en carreras informáticas, que se mantiene estancado a lo largo de todo el periodo. Entonces, se nos presenta este problema que ante una demanda explosiva y una oferta relativamente estancada, sería esperable, según los supuestos de la economía neoclásica, encontrar un crecimiento en los salarios del sector y un elevado rendimiento de la educación en los salarios. ¿Sí? Acá tenemos este gráfico, es un índice de la evolución del empleo por sectores de actividad a 2 dígitos entre 1998 y 2018. En gris, en el fondo, están el resto de los sectores, en rojo está el sector del software y en negro el agregado. Vemos que el índice de evolución de empleo, digamos, de la tasa de creación de empleo del sector de software es la más dinámica de la economía, por lo menos con apertura a 2 dígitos. Por el contrario, si vemos la misma dinámica, pero del salario real, nos encontramos que, llamativamente, el sector de software y servicios informáticos es el único que permanece por debajo del nivel que tenía previo a la crisis de la convertibilidad en Argentina. Es decir, mientras prácticamente la totalidad de los sectores, esto es empleo privado registrado, ¿sí? Mientras la totalidad de los sectores registraron un crecimiento del salario real en este periodo, que se puede ver en la línea negra, que es el promedio de todos los sectores, el sector de software y servicios informáticos es el único que permanece por debajo de ese nivel que tenía previo a la crisis de la convertibilidad, reitero, trabajo del sector privado registrado. Ahora, cuando ponemos estas dos curvas juntas, vemos que tanto la evolución del empleo como del salario en el promedio de la economía ha seguido, digamos, una evolución muy similar. Parece, esto no es un movimiento completamente contrario al que encontramos en el sector de software. Hay una explosión de la evolución del empleo, de la creación de puestos de trabajo, mientras que el salario real cae, lo cual nos habla de una contradicción notable. Si vemos una matriz de correlación entre estas variables, lo que vemos es que la evolución entre la tasa de evolución del empleo y la del salario tienen un nivel de correlación muy alto. Cuando lo vemos en el sector de software, no solo es débil la correlación, sino que es negativa, ¿sí? Es decir, va en sentido inverso. Entonces, ¿cómo explicar esta contradicción? Bueno, hay una hipótesis que es la que sugirieron en diversas oportunidades algunos representantes del sector de software, algunos miembros de la Cámara, es que el crecimiento del empleo habría ocurrido a costa de la calificación. Como se da un fuerte crecimiento del empleo y un relativo estancamiento de la oferta de graduados en informática, eso quiere decir que el empleo, los puestos de trabajo, se cubrieron con trabajadores no titulados, por lo tanto, con menor calificación relativa,
y podría suponerse, según algunos supuestos, por lo tanto, un trabajo de menor productividad y con menor remuneración. Entonces, el salto expansivo del sector habría implicado una disminución del peso relativo de los graduados hasta que esto se convirtiera en una proporción minoritaria, y eso se habría visto reflejado en la caída del salario real promedio por el descenso relativo de la calificación promedio en el sector. Bien, esto de algún modo es interesante porque es congruente con algunas hipótesis del enfoque neoclásico, ¿no? La hipótesis, sobre todo, es interesante porque, en este sentido, digamos, dado que para la economía neoclásica, para el enfoque neoclásico, los salarios son la expresión monetaria de la productividad marginal del factor trabajo y que la mayor calificación entrañaría una mayor productividad, la caída del salario no sería incongruente con las curvas de oferta y demanda, ya que se explicaría por la menor calificación y productividad promedio de la oferta de trabajadores del sector. Ahora bien, si esta hipótesis es tal, entonces esto implicaría que tendría que existir en el sector un diferencial de salarios notable entre una élite altamente calificada y titulada, con grandes salarios, y un ejército de trabajadores de menor calificación relativa sin credenciales académicas. ¿Cómo evaluar esto? Bueno, acá están algunas de las preguntas relativas a esto, las voy a pasar rápido porque se entienden, creo, con el desarrollo de la explicación. ¿Cómo evaluar esto? Digamos, ¿qué efecto tienen las titulaciones académicas en los ingresos laborales del sector de software en comparación con lo que ocurre en otros sectores? Principalmente esta es la pregunta. Bueno, para ello utilizamos el modelo de estimación econométrica clásico para medir los retornos salariales a la educación, que es la función de ingresos de Mincer. Utilizamos 3 especificaciones alternativas de la función minceriana. Ahora vamos a repasarlas. El modelo es un modelo log-nivel que utiliza transformación logarítmica en la variable de respuesta, que es el salario horario, y luego un set de variables, entre las que denominamos las variables independientes, son todas aquellas que refieran a nivel educativo, y el resto son las variables de control, entre las que pusimos la calificación del puesto, la jerarquía del puesto, el sexo, la edad, la región y el trimestre de relevamiento de la encuesta permanente de hogares, que son los datos que utilizamos para la estimación. Bueno, la transformación logarítmica en la variable dependiente tiene algunas ventajas, como reducir la varianza, suavizar la distribución asemejándola a la normal, introducir no linealidades en el modelo lineal, pero sobre todo es que lo que da es una gran facilidad a la interpretación, porque nos permite interpretar los coeficientes del modelo de regresión como semielasticidades constantes. Esto es que podemos interpretarlos como aproximadamente las variaciones porcentuales en la variable dependiente por las modificaciones que se dan en la variable independiente. Ahora, cuando veamos los modelos, lo explicamos un poquito más. Bien, las variables de respuesta que utilizamos, está mal acá, de variable dependiente, debería decir ahí, y es independiente. Usamos una variable dicotómica, dividiendo... No, esto es las variables independientes. Las de nivel educativo, digamos, ¿no? Utilizamos una variable dicotómica en la que comparamos el efecto que tiene el título de grado contra todos los que no tienen título de grado sobre el salario. Luego hicimos una estimación similar, pero por nivel educativo, desde universitario incompleto hasta posgrado, comparando contra todos aquellos que tienen hasta secundario completo, y finalmente la estimación clásica en el modelo de Mincer, que es la continua por años de escolaridad formal, de 5 a 19 años, contemplando incluso los estudios de posgrado. Y ahora vamos a ver algunos de los resultados que obtuvimos. El pool de datos que construimos contiene a todas las ondas de la encuesta permanente de hogares entre 2011 y 2019. Esto fue necesario para aumentar la cantidad de casos de trabajadores del sector de software y servicios informáticos con respuestas sobre salario. Bueno, acá está alguna descripción de las variables de control. No me voy a detener en esto porque nos apremia el tiempo. Vamos a pasar directamente a los datos. Estas son algunas evaluaciones de los datos. Las voy a pasar rápido, después si queda tiempo volvemos a ellas. Bien. Este es el
el primer resultado obtenido. Este gráfico lo que muestra es el efecto del título de grado sobre el salario horario por sectores de actividad a nivel letra, y lo muestra antes de controlar por calificación y jerarquía del puesto y después del control por calificación y jerarquía del puesto. El puntito las pelotitas celestes claritas son el efecto del título de grado cuando en el modelo no se incluye el control por calificación y jerarquía laboral, mientras que el circulito azul oscuro es el efecto del título de grado cuando se incluye el control por calificación y jerarquía laboral. Bien, ¿qué es lo que me interesa resaltar de esto? El sector de software y servicios informáticos lo tenemos acá, en el fondo, ¿no? Digamos, si podemos observar, tanto controlando o sin controlar por calificación y jerarquía, es el sector que muestra los menores rendimientos salariales del título de grado en toda la economía con apertura a nivel letra. Vamos a ver a continuación que lo mismo ocurre cuando lo hacemos con apertura a 2 dígitos. Pero además de esto, digamos, además de que es el sector que muestra los menores rendimientos salariales para el título de grado, ¿sí? Esto se interpretaría de la siguiente manera. Esto que vemos acá es cuando no controlamos por calificación, el título de grado implicaría un aumento de un 15% en el salario frente a aquellos que no lo tienen, mientras que en el resto de los sectores ese efecto es notablemente mayor. Cuando se controla por calificación laboral, el efecto cae, pero cae levemente, implicaría que los titulados tienen un 12% en promedio de salario más que los no titulados. Otro dato interesante de este gráfico es que la calificación laboral es una variable que está muy correlacionada con el nivel educativo, generalmente. Por eso es que en la mayoría de los sectores, cuando se controla por calificación, cae fuertemente el efecto del título de grado. Eso quiere decir que parte del efecto que se le estaba asignando al título de grado provenía o sería asignable a la calificación del puesto y no al nivel educativo. Ahora, esto no ocurre del mismo modo en el sector de software. En el sector de software la caída es muy leve entre cuando se controla, cuando no se controla por calificación laboral. Eso quiere decir que hay una menor correlación entre logro educativo y calificación del puesto, ¿sí? No están tan correlacionadas esas variables como en el resto de los sectores. Y por último, un dato también bastante relevante de este gráfico es que el sector de software es el que muestra el menor rendimiento para la calificación del puesto. Es decir, aquellos que tienen calificación profesional tienen por sobre aquellos que no tienen calificación profesional un 13% de mayor salario en promedio. Vemos que en el resto de los sectores ese porcentaje también es notablemente mayor. No sé cómo estoy de tiempo, creo que ya estoy medio al límite, ¿no? Sí, ya. Bueno, entonces me voy a quedar, tengo varios gráficos más para mostrar esto, pero me voy a quedar con esto y voy a pasar a las conclusiones. Me interesaría entonces solamente resaltar esto. Vimos que hay una contradicción entre creación de empleo y salario real. Algunas de las hipótesis que proponen representantes del sector para explicar por qué ocurre esa contradicción es que el crecimiento del empleo habría sido poco calificado, por lo tanto, de ahí viene la caída del salario. Eso implicaría que entonces los titulados deberían tener un diferencial de salarios notable respecto de aquellos no titulados, y lo que esto nos está mostrando es que esto no ocurre, digamos. Comparado contra todos los sectores a nivel letra, el sector de software y servicios informáticos es el que menos rendimientos tiene para el título de grado y para la calificación profesional del puesto. Lo mismo ocurre si lo vemos con apertura a 2 dígitos. Acá tendríamos al sector de software. En rojo tenemos los sectores que son estadísticamente no significativos. Nuevamente nos encontramos que con apertura a 2 dígitos es el que menor rendimientos salariales tiene al título de grado. Bueno, esto sería por escalón de logro educativo. Nuevamente tenemos al sector de software acá al final. El efecto diploma, el efecto asignable al título de posgrado. Disculpen, no me voy a detener a explicarlo. Acá está el modelo por años de escolaridad formal. Y en fin, digamos, entonces, ¿cómo entender el crecimiento exponencial del empleo del sector de software en un contexto de aparente escasez, así como las bajas tasas de retorno salarial
a la educación. Bueno, en parte, digamos, el tema de la caída del salario real creemos que tiene que buscarse en las mediaciones políticas e institucionales. Un dato clave que hasta ahora no mencioné es que la dificultad de la gremiación sindical en el sector de software es notable. Hay muchas trabas. Recién ahora se reconoció a un sindicato para que pueda operar legalmente en el sector este año. Hay una muy baja tasa de afiliación sindical y también es escasa la representación colectiva. Esto, lógicamente, no entra nunca en las explicaciones neoclásicas sobre los determinantes del salario, pero es un factor más que relevante para entender por qué, entre otras cosas, estuvo en caída el salario real desde la crisis de la convertibilidad hasta el momento. Y luego, ¿cómo explicar la ausencia de un retorno fuerte salarial a la educación formal, es decir, de un impacto fuerte de los títulos de grado en los salarios? Bueno, eso creemos que puede verse un desacople entre los sistemas educativos formales clásicos y la generación de riqueza en el contexto de lo que denominamos capitalismo cognitivo e informacional, en donde, entre otras cosas, hay una rápida mutación de los procesos productivos y una caducidad de las competencias o las técnicas laborales adquiridas mediante la educación formal, así como al mismo tiempo proliferaron varias vías alternativas para la adquisición o renovación de las técnicas laborales, las competencias, las habilidades o los conocimientos productivos, permitidos mayormente por los flujos de información digital. En parte, estos conocimientos pueden ser adquiridos por vías no formales más o menos estabilizadas, como las capacitaciones empresariales, las certificaciones, que en el sector de software y servicios informáticos son muy importantes, a veces más que los títulos académicos, pero fundamentalmente suponemos por modalidades informales basadas en Internet y las tecnologías digitales, como el autoaprendizaje, la utilización de tutoriales, los MOOCs, el aprendizaje entre pares, las comunidades de prácticas, etcétera. Todas las posibilidades de autoaprendizaje que posibilita Internet, que también están muy difundidas entre los trabajadores del software. En fin, bueno, eso es todo. Perdón, me salté buena parte de la presentación porque me quedé detenido en la primera parte. Espero después poder complementar con algo. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Les comentamos, como al igual que la sesión anterior, los últimos minutos tenemos para intercambio, para preguntas. Pueden ir dejando también en el chat distintas dudas, o mismo, bueno, en el caso, por ejemplo, que planteaba Andrés, de poder comentar un poco más su investigación, lo dejamos para ese último tramo de la mesa. Bien, la segunda exposición, el título es La relevancia de la organización del trabajo para la generación de estrategias tecnológicas activas en la industria manufacturera argentina, y va a ser presentada por Sonia Reuter, Analía Herbes, Holman León Torres y Betiana Montenegro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas Antes que tardes. nada, un placer poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, antes de iniciar con la presentación, bueno, aprovecho que Alejandro ya hizo la presentación del equipo. Todos somos parte del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Puntualmente trabajamos en el área de Economía del Conocimiento y en este preciso instante procedo a compartir la presentación. Me avisan si la están viendo ahí. Sí. Perfecto. Bueno, espero no ir demasiado rápido, no ser muy frenético por el tema del tiempo. Ante cualquier duda o observación, bueno, al final podremos charlar un poco más en detalle. En particular, y bueno, recuerdo un poco el tema de la investigación. El título es La relevancia de la organización del trabajo para la generación de estrategias tecnológicas que sean activas en la industria manufacturera argentina. En particular, para este trabajo, nuestro objetivo puntual, esencial, digamos, como el que dicta toda la estructura, es analizar las relaciones existentes entre las diferentes estrategias tecnológicas desarrolladas por las empresas industriales en particular y la forma en la que estas son definidas a través de las formas de organización del trabajo. Voy a ir mencionando rápidamente cada uno de los objetivos, que uno está correlacionado, está directamente relacionado con el anterior. Como mencioné, el primero es tratar de identificar diferentes estrategias tecnológicas que adoptan las empresas y eventualmente entender y caracterizar los aspectos más sobresalientes de la forma de la organización del trabajo que están presentes en estas firmas.
Posteriormente, entender y determinar cuál es el rol que desempeñan tanto los factores estructurales, en particular el tamaño, que es uno de los resultados más interesantes que los vamos a ver al final, en configuración con esto de la definición de la estrategia y de las formas de organización, y finalmente hacer un análisis a modo comparativo entre los resultados que fueron obtenidos con relación a los cambios que se dieron en temas de la organización y de la organización del trabajo, bueno, puntualmente para el espacio que fuimos analizando. En este caso, como marco conceptual puntualmente, ya mencioné nuestra idea puntual, nuestro objetivo es marcar y entender una relación o la relación que existe entre las diversas estrategias tecnológicas y las formas de organización del trabajo. Partimos de dos ejes en particular para nuestro marco conceptual. Por un lado tenemos todo el concepto de lo que es estrategia. Entonces, bueno, aquí nos basamos puntualmente en los aportes de Nelson y de Sara, los cuales, bueno, están enfocados puntualmente al concepto de estrategia. Y por otro lado los alimentamos de todo el análisis relacionado con la dimensión de la organización del trabajo. Partimos de Lawrence y de Lumbal, perdón, y además de todos los trabajos realizados previamente por los miembros del equipo, como son Analía y Sonia. Y la relación directa de este marco conceptual lo que nos permite a nosotros es entender cuál es la dimensión de la organización del trabajo al interior de las firmas y cuál es la relación que condiciona la estrategia tecnológica. Bueno, las preguntas que guían el análisis están directamente relacionadas con los objetivos que chequeamos anteriormente. En esencia, básicamente las preguntas sustentan todo el objetivo de la investigación, hacen parte como digamos como si fueran una hipótesis o las hipótesis. No voy a detenerme en esto para no entrar en detalles. Sí me gustaría que viéramos un poco cuál fue la metodología y el método que fue utilizado para realizar este análisis. Bueno, partimos que utilizamos la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación, el DEI, para dos versiones. La primera entrega entre 2010 y 2012 y la segunda, una 2014 y 2016. Utilizando estas dos es que hacemos el comparativo que mencioné anteriormente. Luego vamos a utilizar los datos considerados para el último año para todas aquellas empresas que reporten más de 10 trabajadores. Bueno, con metodología lo que hicimos fue separar los dos ejes que mencionaba relación con el marco metodológico. Por un lado, lo que hicimos fue construir indicadores para evaluar tanto las estrategias tecnológicas como las formas de organización, las dimensiones de la organización del trabajo dentro de las empresas. ¿Cómo hicimos eso? Entonces utilizamos las encuestas, hicimos un análisis previo sobre cómo podríamos ir construyendo los indicadores y en particular aparecen 5 indicadores que los tenemos al costado izquierdo en la parte central, si me acompañan. Los estamos viendo acá. En esencia tenemos una revisión sobre la conducta tecnológica, luego otro indicador que es la evaluación del estado tecnológico de la empresa, otro que son las inversiones en actividades de innovación, estructuras para el desarrollo y calificación de los recursos humanos. Bueno, cada uno de estos indicadores se alimenta de las preguntas que fueron consignadas en la encuesta y bueno, esa es digamos como la forma de irlos llevando. Aparte tenemos los indicadores de organización del trabajo, como son las funciones del área de recursos humanos. Una de las preguntas a modo de ejemplo que aparece en la encuesta se pregunta sobre la existencia de un área de recursos humanos. Es un ejemplo. También vemos dentro de las dimensiones autonomía, trabajo en equipo, participación, adquisición de experiencias y capacidades y evaluación de desempeño. Aquí hago una pausa y los invito de paso. El resultado de esta investigación es un trasegar de trabajos previos, uno inmediatamente anterior que hacía un análisis sobre la NDEI 2010-2012, que está bajo la autoridad de Sonia Reuter y de Analía Herbes. Al final, cuando estemos en el momento de discusión, si gustan, les puedo decir el nombre para que lo busquen y puedan ahondar un poco más en cuál fue la metodología que se pueda implementando. Y aparte de hacer la construcción de los indicadores, retomando,
también tenemos en cuenta el tamaño de las empresas. Y finalmente, como el método, entonces realizamos un análisis no paramétrico para la definición de las estrategias tecnológicas y, bueno, esto lo hicimos a través de un análisis factorial de correspondencias múltiples y de clúster. Y luego una asociación no paramétrica para la evaluación de los resultados puntuales de estas estrategias y de su relación con las formas de organización del trabajo. Bueno, como resultados, identificamos puntualmente 5 clústeres que vendrían siendo 5 estrategias distintas que adoptan las empresas. De izquierda a derecha lo que vamos a ver son estrategias que contemplan una menor complejidad o, digamos, como un menor esfuerzo, hasta la parte derecha, que es la compleja interna-externa, que es una estrategia que, si bien tiene un poco más de complejidad y compromiso, lo que nos dice básicamente es cómo en la estrategia más hacia la derecha se perciben estas empresas como líderes tecnológicos, inversiones, y si vamos a la primera, a la que se encuentra al costado izquierdo, son empresas que definitivamente no se identifican con una conducta tecnológica. Bueno, en el trasegar de ese derrotero, de pasar de una estrategia más básica, si se quiere, a una más compleja, encontramos series de estrategias que son un poco más variadas. Algunas que no son articuladas de forma interna con la estrategia puntual de cada organización y otras que tratan de generar alguna incorporación de tecnología, en algunos casos que se articula con la estrategia interna y en otros casos que no lo hace. Bueno, esto que estamos viendo en la parte superior son puntualmente las estrategias. Abajo estamos analizando cuál es el componente de las formas de organización del trabajo. Entonces, hay una relación bastante interesante. Si vamos de la de menor complejidad a la de mayor complejidad en términos de estrategia, asimismo vemos el efecto de las formas de organización del trabajo. Desde la izquierda vemos que hay un reducido nivel de las dimensiones vinculadas a la organización del trabajo y si nos vamos moviendo hacia la derecha vamos a encontrar altos niveles de formas asociadas a la organización del trabajo. Bueno, esto es muy interesante si venimos, digamos, a este gráfico que nos permite ver cuál es la importancia relativa a las diferentes estrategias tecnológicas. ¿Qué queremos resaltar de acá en particular? Los dos extremos que mencionaba son los dos que han tenido una mayor variación en comparativa con los dos resultados de las encuestas. Y en el medio, algo que es bastante relevante y muy interesante de ver, es cómo aquellas empresas que caían en una estrategia de tecnología incorporada, perdón, no incorporada, fueron incrementando a medida que las empresas que se encontraban en una estrategia que no tenía actividades relacionadas con estrategias tecnológicas, disminuyó y asimismo cómo la estrategia compleja interna-externa también disminuye. ¿Cuáles son los efectos de estos cambios? ¿Cómo los interpretamos? Básicamente lo que encontramos es que hay proporciones de empresas que fueron variando su estrategia a lo largo del tiempo, es decir, lo que se identifica dentro de las 12 Day, como que particularmente y como resultado más general, lo que identificamos que nos pareció muy, muy interesante es que las estrategias que fueron definidas, estas que estamos viendo, se conservan, es decir, la misma estrategia que se identificaron para la primera Day, se conservan para la segunda. Esto quiere decir además que contribuye y da fuerza a que los rasgos predominantes de la organización del trabajo se mantienen como resultado y además que se mantiene el comportamiento diferenciado por tamaño de firma. Perdón. Listo, voy 5 minutos, ya estoy terminando. En este caso nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál es la relación con el tamaño de la firma? En este caso en particular, lo que vemos es, y si nos ubicamos en el puntito 1, en donde estamos identificando una estrategia, digamos, más básica, en donde no se realizan actividades relacionadas con estrategias tecnológicas, y si nos vamos moviendo hacia las manecillas del reloj, vamos identificando dónde están las actividades con más alta complejidad. Bueno, ¿qué es interesante de acá? Ver que las pequeñas empresas están asociadas a una estrategia que no realiza actividades puntuales relacionadas con estrategias tecnológicas. Y si nos vamos moviendo en el sentido horario, vemos que las grandes empresas se ubican entre estas estrategias que están relacionadas con inversión en tecnología no incorporada y con inversión en
con actividades puntualmente más complejas. Interesante ver que en este caso lo que nos da la evidencia es que las empresas que son medianas son las que ocupan el mayor campo, digamos, dentro de las que están en el extremo. Es decir, ninguna de las empresas de tamaño medio se encuentran entre aquellas que no tienen ningún tipo de definición de estrategia o que tienen una mayor complejidad de estrategia tecnológica. Bueno, como conclusiones, definimos que puntualmente estas estrategias son una construcción multidimensional. Como mencioné anteriormente, hay una validación empírica porque como efecto del primer análisis que se hace de la ley en el 2010, bueno, este trabajo viene a darle fuerza, digamos, y valida toda la información que se fue y todos los resultados que fueron obtenidos de ese primer análisis. Luego, muy puntual que el carácter multidimensional importa, pero también es muy fuerte el rol que juega la organización del trabajo al interior de la firma. Esto como acompañando la estrategia de innovación puntualmente de las empresas. Además, vemos, bueno, yo aquí los voy pasando rápido porque seguro ustedes las están leyendo, pero el tamaño importa. El tamaño importa y lo vimos en el último gráfico, cómo iban pasando de las pequeñas, medianas hasta las grandes empresas en función de esta estrategia puntualmente planteada. Identificamos algunas líneas de trabajo futuro, una validación paramétrica de las relaciones que existen entre la estrategia tecnológica y las formas de organización del trabajo. Ojalá, y en la medida de lo posible, poder hacer un análisis con un espacio temporal un poco más amplio y además incluir algo que consideramos importante, la dimensión sectorial. Bueno, no es nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Bien, la tercera presentación está a cargo de Cristina Flores y el título de su ponencia es Patagonia Sur, capacidad instalada y el desarrollo territorial. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Gracias por estar en esta mesa. Bueno, este trabajo está realizado con Eve Besuri, que está presente, con Adriana Jerez Ramírez, que no ha podido estar, y con Ana Cruz, que tampoco ha podido estar, y está encuadrado y enmarcado en un proyecto de investigación de la UNPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, provincia de Santa Cruz, para ubicarse mejor en el mapa. Nuestro trabajo se basó en la utilización de las siguientes cuestiones metodológicas. En primer lugar, encuestas y entrevistas, un trabajo que habíamos realizado con Adriana y con Maxi Lescano anteriormente, que tiene que ver con un relevamiento bastante exhaustivo y cara a cara, le digo yo, o puerta a puerta de las pymes de la región, para conocer un poco cuál era el estado. Después hicimos un relevamiento de los proyectos de investigación que están instalados en la región, con asentamiento en las universidades locales, y también trabajamos a través de los instrumentos legales las convocatorias que existieron en el periodo del 2011-12 al 2018 de Nación en todos los ministerios. Pero especialmente nos enfocamos en lo que en ese momento canalizaba líneas de financiamiento la Secretaría de Políticas Universitarias, que era el mayor proveedor de financiamiento medio para la región. Después estaban los PCI del CONICET, pero bueno, eso ya les vamos a comentar, y las líneas que tenemos en el Ministerio de la... En ese momento manejaba mucho el Ministerio de Economía para lo que era infraestructura, ahora lo vamos a contar, y el Ministerio de Producción, aquellas que estaban centralizadas en la relación academia, sector productivo. Bueno, esperen que tengo el favor en otro lado. Ahí está. Entonces, uno de los temas que nos planteamos, de las cuestiones que quisimos indagar a partir de estas matrices que hemos construido, en esta periferia sureña de la periferia, llamo periferia sureña por una cuestión de que estamos
al borde del continente y bien alejados de todos los centros bonaerenses, platenses, cordobeses, santafesinos, mendocinos, digamos, salimos un poco de esa franja central y es muy particular lo que sucede en esta región. Entonces quisimos indagar sobre qué stock de conocimiento hay en la región, cómo se construyó ese stock, cómo fue, digamos, cómo se fue edificando a partir de las universidades, cuál es la capacidad hoy instalada al respecto, cuáles son las relaciones de demanda-oferta de conocimiento, oferta de conocimientos tecnológicas, laborales y educativas, que están íntimamente relacionadas, cuál es la matriz usuario-productor, y esta tensión entre el conocimiento experto generado en otras latitudes y el generado localmente. Ahí vamos a ver una interesante situación. Después, ¿qué pasó con el empresariado y las pymes locales, de gestación local, que son familiares, generacionales, y aquellas empresas y pymes que tienen asientos fuera de la región, ¿no? Entonces también ahí vamos a ver cómo se van modificando las relaciones. Después los conflictos interregionales y las dinámicas de las pymes, la masa crítica y las nuevas gerencias. Chan, chan, está largo, me parece que lo voy a hacer más pronto. Bien, en primer lugar, para poder abordar esto, tenemos que indagar un poco en la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Este es un territorio bastante nuevo, incluso es un territorio provincial de no larga data, es un territorio bastante nuevo para la Argentina, tenemos toda una tradición de una Patagonia conflictiva, una Patagonia colonizada a la fuerza, con bastantes improntas culturales que, bueno, no vamos a hablar de la historia, pero que son muy conocidas a través de Bayer y otros autores. Entonces, ¿cómo empezó la cuestión y qué es lo que se instaló, ¿no? Ese stock, ¿cómo viene creciendo? ¿Cómo devino ese stock? Entonces tenemos que hablar de uno de los líderes de esta región, que tiene que ver con Mosconi. Nuestra región es absolutamente extractiva, así que voy a tomar las palabras de los dos compañeros que anteriormente me presentaron, porque fueron muy interesantes las dos, y bueno, lo voy a tratar de insertar un poco en esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un perfil extractivo, tanto minero, petrolero, como de pesca. Anteriormente podríamos hablar de una región agroganadera, con producción lanera, cárnica sobre todo, y algún aspecto láctico, pero más para el consumo local, ¿no? Entonces, en esta situación se va conformando, voy a hablar del área del petróleo, que tiene una historia bastante más visible que la minería en sí. Entonces, aunque antes pertenecía al Ministerio, al sector a la Secretaría de Minería y la extracción petrolera, entonces tenemos a Mosconi, que se encuentra con una dificultad muy grande que tiene que ver con el asentamiento de población. Nosotros alcanzamos el 1% de densidad hace muy poco, hace escasos 7 años creo, si mal no recuerdo, el 1% por kilómetro cuadrado, lo cual no hay población, imagínense a comienzos del siglo XX, entonces necesitaba mano de obra para poder emprender lo que hoy conocemos como YPF. Para eso Mosconi trajo personas de otras regiones de la Argentina, y como oportunidad laboral muchos inmigrantes también se presentaron en estas tierras. Mosconi en 1933 aproximadamente, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue 33, viene a Comodoro de Rivadavia, viene a estas regiones, y digamos, se preocupa por esta gente. Acuérdense que el que trabaja en el área petrolera es el hombre, y que para que el hombre se quede necesita que su familia se siente. Entonces adquiere una relevancia muy importante la mujer en esta situación. ¿Por qué? Porque era la mujer con los hijos la que se quiere ir si no existe algún tipo de oferta educativa, por ejemplo, de salud, de seguridad, de vivienda. Entonces es lo que él establece como política nacional de incentivos. Esto favoreció muchísimo a que estos empleados se queden, y
alrededor de la mujer se empieza a establecer toda una cultura, ¿no? Y ahí se funda la educación. Esa educación estuvo en nivel primario en principio, no voy a contar toda la historia porque no voy a tener tiempo, estaba puesta en mi power, y a donde quiero llegar es que se establece esa educación a nivel primario y enseguida a nivel secundario a través de los industriales. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra capacitada, formada, y además en ese momento los hijos de los empleados de YPF ingresaban a la empresa, entonces querían que ese ingreso alrededor del 50-60 fuera desde lo que es la enseñanza técnica como fundamental. Bueno, hay un devenir de las universidades y las universidades se van a presentar como generadoras de ese conocimiento y formadoras de profesionales expertos para el sector. Eso es el camino de la academia, de hoy tenemos 2 universidades nacionales, la San Juan Bosco y la UMPA, desde la cual se establece este trabajo. Bueno, la otra parte de este territorio conflictivo, por supuesto, tiene que ver con las relaciones que se van instituyendo en el lugar y la cultura del lugar, ¿no? La argentinización y esta mano de obra proveniente del industrial. Tengo que decir que hoy los industriales de la región siguen siendo buscados los egresados para el trabajo dentro de lo que es el petróleo. Y Darío, acá es donde yo tomo esto, y se empiezan a construir empresas de servicio muy bajas en tecnología, no voy a decir manufacturero porque tienen otras connotaciones hoy en día, pero estas empresas familiares que se van construyendo a partir de brindarle servicios a esta YPF como empresa líder en la región en su momento, extractiva de promoción social y de ascenso social sobre todo, y donde además toda la familia tenía un lugar en la región, empieza a adquirir y forma lo que es la cultura del lugar. Entonces la universidad, que empieza la UMPA, empieza a ser una universidad provincial, bueno, luego se nacionaliza, y la San Juan Bosco tiene una historia más antigua, pero comienza como justamente una obra de Don Bosco. Entonces, bueno, la ley 1420 de educación hace que se pierda esa relación y la universidad pase a ser una universidad nacional. Esto más o menos para conformar el aspecto cultural, ¿no?, que se establece en la región. Entonces, uno de los temas principales, visto esto rápidamente, es estudiar estas relaciones. El triángulo de Sábato en el cual nos vamos a basar, no vamos a hablar de los vértices, sino de las relaciones que existen entre los vértices y cómo se motoriza eso hacia adentro de este territorio, donde existe esta conformación. Entonces, primero voy a explicar, por ejemplo, los proyectos de investigación entre las universidades San Juan Bosco y la UMPA. Estos proyectos que están, digamos, que se puede decir que están en las 2 universidades, que tienen componentes de las 2 universidades, primordialmente tenemos en Ciencias Sociales y Humanidades, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y Trabajo Social como los más fuertes y los que más se establecen como algo, tienen una continuidad. Para esto tengo que hablar también de aquellos proyectos que están relacionados con la parte de arquitectura, museo, comunicación social dentro de este caso. Dentro de las ciencias exactas y más novedoso, más local, más también cercano en el tiempo, tiene que ver con la física química y la matemática. Son los 2 proyectos, son las 2 líneas o disciplinas que se conjugan. Después tenemos esto con respecto a las colaboraciones. En cuanto a las asistencias técnicas, principalmente ORAN, que está muy de moda en lo que es la vinculación y que hablamos, y que de luego se traduce en una asistencia técnica, es la contratación de docentes. Entonces, primordialmente tiene que ver esto para hacer estudios técnicos o trabajos técnicos. Y con respecto a los desarrollos tecnológicos, están relacionados con el posgrado y con la investigación, y no hay muchos, 1 o 2. Esto sería el panorama.
Eve, que veo que estás escuchando, la mayoría de la gente principal sería Hugo en este tema, donde está muy fuerte lo que es la física y la matemática. Y esto lo digo porque tiene connotaciones a posteriori. Entonces, entre otras de las cosas, podemos hablar de la relación academia-gobierno y de la academia-sector productivo. Con respecto a la academia-gobierno, vamos a hablar de las mesas de conformación nacional y las redes y las convocatorias. Y con respecto de la academia y el sector productivo, la relación es bastante débil. Y en un primer momento estuvo con esto relacionado con la articulación de la formación técnica y hoy con la asistencia técnica, pero en realidad no es fuerte la relación. Y tiene que ver con un sistema de, quien habló primero, donde habló de las titulaciones y los puestos de trabajo. En realidad tenemos una relación también bastante negativa al respecto, donde los puestos de trabajo, pero al revés de lo que él manifestó, donde los puestos de trabajo tienen un alto nivel salarial, pero una muy baja formación académica y titulación académica. Acá se da la inversa. En general, esto obedece a esta tradición que vengo comentando, ¿no? Y esta relación tan débil entre la universidad y el sector productivo prospera despacio y con alguna de las capacidades formativas. No sé cuántos minutos me quedan, pero bueno, sigo, no hay problema. Un minuto. Respecto de las convocatorias, encontramos algo muy interesante. Voy a hablar de las convocatorias de Nación rapidísimo. Las convocatorias de Nación pudimos observar 3 periodos. El periodo 2008-2012, que estuvieron apuntadas al fortalecimiento institucional de las universidades, sumamente fuertes y bien claras, sobre todo en infraestructura, equipamiento, fortalecimiento de la matriz docente, y fortalecimiento de los PI científicos tecnológicos, y acá tenemos al CONICET presente. En el 2013-2015, estas convocatorias tuvieron un sentido muy fuerte de fortalecer la interacción academia-sector productivo, con convocatorias donde tenía que tener un socio, un beneficiario dentro del sector productivo. Y acá es donde se rompe toda esta línea en el 2016-2019, donde estas convocatorias estaban bien dirigidas hacia lo que son las redes de colaboración entre las universidades, pero principalmente el dinero y el financiamiento estaba volcado hacia el sector productivo y sobre todo a mejorar el sistema impositivo. ¿Por qué? Porque nuestro sector es muy débil en eso, es un sector bastante informal, hay poca formalidad, sobre todo también en lo que es la formación en normativas, en las certificaciones normativas. Entonces ahí, tomando lo que dijo Darío, tenemos un sector primario y un sector secundario, si se quiere, más fabril, donde no alcanza para las certificaciones y tiene dificultades económicas para encarar una normatización, una certificación por normativas. Una sola cosa más digo. ¿Puedo? Tengo tiempo, claro. Entonces, y las otras tienen que ver con las demandas del sector productivo. Y ahí me quedo con las preguntas de Andrés y de Darío, también las tomo, porque nosotros encontramos qué pasa entre lo que se ofrece de la experticia local, qué pasa con estas demandas del sector productivo que obedecen a poca formación, poca capacitación de certificación universitaria, y sí está instalada desde una multinacional muy referencial de la zona, esto de la relación con la universidad para la capacitación. Y acá voy a tomar algo del tema de Andrés. La capacitación en la formación digital, en el Excel, en el Word, y en este tipo de manejo del Office para los empleados, pero en ningún momento esas demandas se traducen en un medio tech o en un high tech. Sin embargo, existen algunas capacidades instaladas que podrían dar soluciones a problemas
donde hemos encontrado problemas gravísimos por la compra de insumos en esta matriz usuario-productor extranjeros que no sirven para la región. Y hablando con otros referentes científicos de otras universidades y los locales, encontramos que se pueden dar soluciones high-tech a esos insumos comprados en el extranjero que para la región no sirven. Ya. No sé si me queda, tengo más, pero bueno, no tengo más tiempo. Lo dejo. Lo tomamos igual para el final en el intercambio. Se puede seguir. Perfecto. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Bien, la última presentación, el título es El uso de las redes sociales por los sindicatos, y las autoras es Manuela de Carvalho Rodríguez y Leda Hitay. Oi, boa noite, vocês me escutam? Bom, eu acho que eu vou ser a única que vai apresentar em português aqui, né, nesse momento da mesa. Vou tentar compartilhar a tela com vocês. E aí vocês me digam se deu certo. Sim. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar aqui, obrigada. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui na verdade, ele está pensado para ser uma seção do trabalho da minha tese, né, que eu estou desenvolvendo em conjunto com a professora Leda. Então, eu sou professora no Instituto Federal em Minas, no estado de Minas, no Brasil, e a Leda é da Unicamp, né? E, bom, o meu interesse era, na verdade, verificar se o meu tema de pesquisa era relevante. O trabalho apareceu por conta disso, porque eu fiquei interessada em saber se o movimento sindical no Brasil usava as mídias sociais, como usava. E aí, quando eu disse isso para a orientadora, ela disse, ótimo, então busque na bibliografia alguma coisa que te dê uma pista de que isso é relevante e que você pode fazer isso. Então, o trabalho da tese, na verdade, busca identificar como a maior central sindical do Brasil e a maior da América Latina, que é a CUT, utiliza especialmente o Facebook, como que ela integra o uso do Facebook com outras plataformas e quais são os usos que ela faz daí. Por conta desse interesse é que eu resolvi, então, fazer uma revisão bibliográfica prévia dos trabalhos que eu conseguia encontrar sobre o uso de mídias sociais digitais pelos sindicatos e organizações sindicais. O que eu fiz, então? Eu fiz uma revisão bibliográfica sobre o tema, né, tentando identificar a literatura existente e tentando identificar o tipo de questões, né, que esses trabalhos levantavam. Então, eu queria mais ou menos, não tanto fazer uma análise bibliométrica, não era tanto uma análise quantitativa dos trabalhos, mas para saber que tipo de questões apareciam. Primeiro, para saber se os sindicatos efetivamente usavam essas mídias. Segundo, para saber que tipo de questões esses trabalhos levantavam. Primeira coisa que eu fiz, então, foi selecionar bases de dados para eu fazer a pesquisa, para eu procurar textos. Eu procurei no Web of Science, no Google Acadêmico e no Scopus. Usei uma variedade de termos diferentes, todas remetendo às principais plataformas de mídias sociais, né? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, e termos que remetiam a sindicalismo ou movimento de trabalhadores ou movimento sindical. Eu fiz primeiro a busca em inglês, né, usando operadores booleanos. E depois eu fiz a mesma busca nas mesmas 3 bases, usando os termos em português. Engraçado que os termos em português, nessas 3 bases que eu mencionei antes, não retornaram resultados nenhum, tipo, 0 resultado. E aí, como eu estava nesse ponto, eu estava sem trabalhos de sindicatos brasileiros, eu resolvi fazer uma busca pelo buscador geral do Google. Abri o Google e escrevi sindicalismo e mídias sociais. Nessa busca, eu achei 3 trabalhos que falavam sobre sindicatos no Brasil. Um deles é uma cooperação do Rio de Janeiro com Portugal, tratava de sindicatos e organizações portuguesas também. E os outros eram de autores brasileiros mesmo, com sindicatos do Nordeste do Brasil e do Rio de Janeiro. Ao todo, a revisão englobou 19 trabalhos de 33 autores.
Depois que eu fiz esse texto e que eu enviei, eu ainda tive já acesso a pelo menos mais 3 textos aí que tratam disso também. E no ISA, que teve esse ano, que também foi online, teve inclusive um trabalho da Argentina, que a autora me passou também, que vai passar a integrar aí a revisão depois. E o que é que eu encontrei? Primeiro, todos os trabalhos que eu revisei, eles colocam a questão do uso de mídias sociais digitais num contexto de discussão do que seria uma revitalização sindical. No universo internacional, a revitalização sindical é um assunto também já antigo. No Brasil é um pouco mais novo, porque a ideia de uma revitalização sindical começou um pouco depois, principalmente por conta do boom do movimento sindical depois da ditadura, né? Então, mas mesmo os trabalhos brasileiros, eles colocam o uso das mídias num universo de tentativa dos sindicatos de retomar um caráter de mobilização mais forte. Os primeiros textos que tratam do uso da internet, eles são da década de 90. Eles discutem, inclusive, a extinção dos sindicatos por conta do fato de que outras pessoas poderão oferecer os serviços, né? E aí os sindicatos poderiam acabar. E também, na década de 90, surge uma discussão bastante grande da transnacionalização do movimento sindical por conta da facilitação do aparecimento da internet. Então, os primeiros trabalhos da década de 90, obviamente, não tratam de mídias de plataformas sociais, porque eu não tinha ainda comunicação de muitos para muitos, né? Que é que a plataforma de mídia social possibilitou e favoreceu depois que apareceu. Mas, ainda assim, quando surgem as mídias sociais em 2008, 2009, começam já a aparecer trabalhos sobre tentativa de criação de plataformas próprias do movimento sindical, por exemplo, para facilitar a transnacionalização do movimento sindical. Então, eu tenho um universo de pesquisa bastante grande. Ou os trabalhos estudam casos locais de campanhas ou sindicatos especificamente localizados, ou eles estudam regiões. Então, tem sobre o sindicalismo na Europa, sobre o sindicalismo na Índia, ou então um sindicato específico europeu, um sindicato específico na China, por exemplo, ou uma campanha específica do Reino Unido. Mas também tem pesquisas de âmbito mais global, né, que tentam estudar quais foram as consequências e qual é o pé que está a transnacionalização do movimento sindical. As metodologias aplicadas também são várias. Algumas pesquisas fizeram aplicação de questionários para lideranças sindicais, outras pesquisas abordavam a perspectiva do filiado do sindicato, né, e aí aplicaram os questionários ao reverso, e outras olharam simplesmente, que é a minha ideia na minha tese também, o conteúdo exposto nessas plataformas e como eles eram acessados e compartilhados e difundidos. As principais questões que aparecem são, inicialmente, onde os sindicatos estão na internet, então, quais plataformas eles usam, né? Por quê e para que eles usam essas plataformas ou a internet como um todo, e a questão da mobilização social aparece muito, especialmente nos trabalhos posteriores a 2012, porque aí teve a Primavera Árabe, depois teve o Occupy Wall Street, toda aquela coisa. Desde 2008 em diante, a gente tem o boom da expectativa sobre as mídias sociais. E aí os trabalhos se atêm um pouco a esse caso. E alguns trabalhos também tratam com a coisa de o que os sindicatos esperam e o que eles estão realmente tendo de retorno em relação a esse uso que eles fazem. Principalmente os trabalhos se atinham ao Facebook, exceto, por exemplo, trabalhos da Índia e da China, onde eles têm plataformas próprias, né? Mas os trabalhos, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, são ou sobre o Twitter ou sobre o Facebook. Aqui no Brasil, os que eu tive acesso estudavam, ou em geral, o uso das plataformas, ou estudavam o Facebook. E aí, olhando sobre essas questões que eles se dedicavam, o que é que esses trabalhos verificam, né? Verificam que muitos sindicatos ou organizações sindicais usam e-mail, usam sites e usam plataformas, e que eles estão, portanto, na internet. Os sindicatos e o movimento sindical está na internet, está tanto para favorecer o movimento local quanto para tentar favorecer um movimento
transnacional ou cooperações internacionais. A outra questão são os motivos, né? Muitos desses trabalhos tentaram levantar motivos. Principalmente, aparecem tentar angariar novos membros, chegar na população de jovens, desempregados e trabalhadores informais, que é crescente, tanto no contexto da Europa quanto no contexto do Sul global. Então, a gente está tendo tem muito autor que diz que a gente está tendo uma abrasileiração do mercado de trabalho, né? A informalidade está crescendo tanto no Sul quanto no Norte global. E aí, os trabalhos que eram especificamente sobre mídias, eles tinham um enfoque bastante maior na questão da mobilização social. Então, tem 6 trabalhos que tratam bem especificamente sobre a mobilização. E aí eles levantam algumas questões específicas, que o uso das mídias é importante, porque atrai a opinião pública, né, e mobiliza a opinião pública, podendo, então, desafiar a mídia hegemônica nesse sentido, que o uso de grupos privados, especialmente no Facebook, tem favorecido as campanhas feitas a partir de mídias sociais, porque ajudam a criar esse clima, né, uma rede de confiança e de solidariedade. As plataformas têm sido importantes, especialmente na organização de categorias que não têm histórico de organização sindical, e daí atuam em conjunto com os sindicatos tradicionais mais antigos, com um histórico de mobilização maior. A gente pode ver isso, por exemplo, na Índia, na China, na Grécia, tem exemplos de categorias que não eram organizadas, especialmente, por exemplo, indústria de software, né? Trabalhadores que já são mais atomizados geograficamente. Bom, e também uma coisa importante, quando os autores tratam da questão da mobilização social, é que eles destacam a importância do tipo de comunicação. A comunicação nas mídias sociais é também um elemento central desses trabalhos. Mesmo os trabalhos que tratam, por exemplo, da comunicação entre filiado e liderança sindical por plataformas de mídias sociais, esses trabalhos também dão um enfoque na necessidade de transformação da comunicação sindical para que ela se torne mais horizontalizada, né? A importância da plataforma é colocada muito mais na capacidade que ela teria, em determinados contextos, de criar uma estrutura menos hierarquizada e permitir uma maior proximidade entre a liderança sindical e os filiados ou os usuários que podem ser ajudados pela atividade sindical, né? Apesar dos trabalhos estarem ocorrendo, assim, a gente pode chegar a um conjunto, talvez, de resultados mais gerais a partir do conjunto dos trabalhos, né? A primeira questão que aparece em quase todos os trabalhos é considerar o controle do capital privado sobre as plataformas, né? Não só as plataformas de trabalho, de app, são plataformas que favorecem o controle dos corpos, mas essas que a gente usa também normalmente, elas favorecem o controle dos corpos e elas automatizam alguns comportamentos, né, do usuário. Então, isso é importante para o movimento sindical, isso é especialmente importante porque também favorece que o movimento sindical seja mais controlado, seja pelo Estado, seja pelo próprio capital privado. Considerar também os fatores econômicos, sociais e culturais que podem favorecer o sucesso ou o fracasso no uso dessas mídias. Então, tentar desviar dessas visões mais deterministas que acham que o uso da mídia social pode salvar o movimento sindical, né? Então, nós estamos na catástrofe, nós vamos adotar o Facebook e isso vai melhorar muito. Para mim, isso é particularmente interessante, porque quando eu vejo os vídeos dos dirigentes cutistas, né, da CUT especificamente, falando sobre o uso da internet, parece um pouco que eles têm uma visão milagrosa sobre o uso da mídia, sabe? Outra coisa importante, tanto para o uso da mídia, quanto para você achar trabalho sobre mídias sociais e movimento sindical, são as barreiras de idioma. As barreiras de idioma, elas são importantes e devem ser consideradas tanto no estabelecimento de um sindicalismo mais global, mas também na dificuldade que você tem de encontrar trabalhos em determinados idiomas, né? Muita coisa acontece e a gente não fica sabendo.
E a última coisa é que o contexto de desenvolvimento do movimento sindical em cada país, em cada localidade, não pode ser desconsiderado para quando a gente pensa uma ideia mais, para quando a gente pensa o sucesso ou o fracasso desse uso, né? Quer dizer, depende de como o movimento sindical é visto em um determinado contexto. No Brasil, especificamente, a gente tem um contexto bastante desfavorável à atividade sindical hoje, o que é também uma realidade na Argentina e em vários países aqui do Sul, né? Então, isso é uma coisa a ser considerada quando a gente pensa em adoção de plataformas de mídias sociais. Acho que é isso. Obrigada, está aí meu contato. É isso mesmo. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por tu presentación. Hemos finalizado entonces el momento de ponencias. Abrimos un ratito para preguntas, consultas, reflexiones. Pueden o bien usar el chat, o levantar la manito, o levantar también la mano así, y les voy dando la palabra, así estamos más o menos organizados. Muchas gracias a todos, a todos y a todas por las presentaciones. Bien, no veo manitos levantadas, no sé si soy yo. Bueno, entonces, ahí tenemos. En el chat, si le parece, recojo primero las preguntas y después vamos contestando los y las que quieran que hayan expuesto y todos los que quieran participar. Dice Sonia que le gustaría preguntar en relación con los salarios del SSI, si el efecto call center no puede estar distorsionando los resultados. ¿Alguien más? Así recogemos primero las preguntas. Bien, yo agrego una pregunta general entonces para los y las que quieran desarrollar un poco más. Había pensado una pregunta para cada exposición, pero me parece que abarca la mayoría, que es a partir de los trabajos que hicieron, cuáles son, a su criterio, las principales políticas que se podrían impulsar para abordar los fenómenos que cada uno miró en su campo. En realidad podría ser más específica porque tomé nota, pero me parece que esto cubre gran parte de las ponencias. En el caso por ahí de la última ponencia, preguntaría sobre que se identificaron en esa literatura relevada, porque entiendo que es una sección de una tesis, y ahí veo alguna mano levantada, si la pueden volver a levantar porque la perdí. Ahí está. Sí. Lo hago por audio porque si lo escribo va a ser más difícil. Sí, por supuesto. Tratar de armar la idea. Para Cristina, que comentaba el tema de cómo la universidad termina dando servicios, pero son servicios que no son high-tech o servicios específicos, lo que hablabas del Excel. Digo, ¿están pensando desde la universidad algo específico, alguna política como para solucionar eso? Y si es que existe, ¿cuál es? Esa sería la pregunta. Buenísimo, Iván, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Si se les va ocurriendo en el camino, la pueden dejar en el chat y luego la retomo. Bien, ¿quién quiere comenzar a responder alguna de las preguntas? Cristina, sí, adelante. Bien, tu pregunta, Guillermina, era las preguntas que yo tenía en el Power al final, es una de ellas. Con respecto a las políticas, bueno, eso es lo que me pregunto, porque yo hablé de 3 líneas políticas bien definidas con respecto de nación. Lo que no alcancé a comentar es que tenemos en la región una situación bastante compleja. A partir del 2016 aproximadamente se cerraron muchísimas empresas de servicios, pymes de servicios, y hoy en día en nuestra región esas pymes fueron reemplazadas por otras pymes que son externas.
Por lo tanto, no tienen asiento, no tienen oficinas, no generan nuevos puestos de empleo y no tienen idea de cómo relacionarse con el entorno y mucho menos con la universidad. Hay mucha competencia dentro del mismo servicio, así que bueno, es muy complejo hoy en día. Estoy hablando yo contabilicé 200 empresas en la región del Golfo, nuevas, que no tienen asiento local, por lo tanto no pagan impuestos ni nada por el estilo. No sé si responde un poco, no sé cuál sería la política, la verdad es que no sabría decirte, porque creo que hay momentos coyunturales, momentos históricos y también culturales que responden a subirse a una política que favorece determinadas cuestiones o no subirse a esas políticas. Igualmente empieza a haber asimetrías bastante importantes dentro de la región, por eso hablé de tensiones intrarregionales, y bueno, vamos a ver cómo se deriven esas tensiones. Y con respecto de Iván, las dos universidades tratan de trazar políticas al respecto de ello, para no mencionar así con nombre y apellido, tenemos también la inserción de universidades privadas en la región, que son bastante nuevas, con lo cual también compiten por las titulaciones, y estas universidades que son nacionales, pero de este orden privado, bueno, generan también otro tipo de tensiones. Con respecto a las políticas de las universidades del Golfo son bastante diferentes, porque la experticia también es diferente y por cómo también se manejan en las redes y se van comunicando en las redes de proyectos de investigación y cómo se van comunicando unos con otros para poder fortalecerse y abordar estas demandas. Con respecto de las demandas Medium Tech, sí hay alguna política entre las dos universidades, sobre todo yo hablé de los físico-químicos, que son los que tendrían mayor relevancia con respecto de las soluciones high-tech y medium-tech, sobre todo high-tech. Pero bueno, vamos despacito. Sin embargo, no hay mucha experticia respecto de físicos y químicos. Una de las políticas fue a través del CONICET, que se estableció con los CIT, con los Centros de Investigación y Tecnológicos, que se instalaron a modo para después digamos, transformarse en lo que se llaman los CCT, ustedes por ahí deben estar al tanto. Para ello hay requerimientos, bueno, algunos se pudieron transformar y el local no, porque no existe la cantidad de investigadores del CONICET para poder hacerlo. Se establecieron políticas muy fuertes desde las dos universidades para atraer científicos del CONICET. Esta región, digamos, lo que te brinda, si bien estás bastante aislado de toda la revolución de Buenos Aires, Eve se ríe porque me encanta ir a Buenos Aires, y a donde nosotros también, de donde nosotros partimos, pero bueno, esto te da la oportunidad de otro tipo de crecimiento y otro tipo de competencia académica dentro de lo que es la docencia, ¿no? Entonces también favorece un poco la instalación de aquellos científicos que quieran hacer una carrera docente porque hay lugar. Eso por un lado, aunque está quedando poco, no estoy abriendo oferta de nada, pero bueno, es una oportunidad. Después hay que tener muchas ganas de venir acá. Se han hecho esfuerzos para traer científicos del CONICET, algunos se han vuelto, no han querido quedarse, por diferentes razones. La vida es cara, también tengo que decir eso, el acceso a la vivienda es casi imposible, y otra de las políticas que se instalan desde este sitio de Golfo San Jorge, lo pueden googlear, está dentro de la estructura del CONICET. Lo que ha hecho está trabajando fuertemente con las provincias para poder facilitar la vivienda y el asentamiento de nuevos investigadores del CONICET. No sé si venía por ahí, Iván, si te respondí, bueno, por supuesto podemos estar 5 horas hablando de esto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Guillermina, creo que te respondí.
Sí, muchas gracias, Iván hizo así, No, a vos, a así vos. que estamos contentos. Bueno, continuar. Gracias, Cristina. Dale, Andrés. Bien, bueno, respecto a la pregunta de Sonia, de si en relación con los salarios del sector de software y servicios informáticos, si los call centers no pueden estar distorsionando los resultados, yo en principio creería que no, porque entiendo que los call centers están incluidos en otros servicios de información o en servicios de información no clasificados previamente dentro del PLANAE o del CAES, digamos, en los dos están fuera de actividades de programación informática, que es el sector que tomé tanto para hacer las series de salario real, como con la EPH para hacer las estimaciones de los retornos salariales a la educación. Así que entendería que no están incluidos en ese agregado y que no estarían afectando los resultados. Los trabajadores de call center, que lógicamente, notoriamente, tienen un salario bastante menor que el del sector de software. Igualmente quisiera decir, sí, con relación a esto, que el dato que yo mostré, lo comparto brevemente. Un segundo. Vamos a buscarlo. Que está acá, que es el índice de evolución del salario real. Es un número índice, ¿sí? Esto no quiere decir que el salario real en el sector de software sea el más bajo de la economía, sino que es el único que permaneció por debajo de su nivel respecto al nivel previo a la crisis de la convertibilidad. Sigue siendo hoy en día un salario superior al promedio de la economía, pero ha caído unas cuantas posiciones, digamos. Antes de la crisis de la convertibilidad era el tercer mejor salario de la economía, hoy está en el puesto más o menos 19, 18, por ahí, no recuerdo exactamente. Ha retrocedido varias posiciones y está muy cerca del salario promedio del sector privado registrado, pero sigue estando un poco por arriba. Con lo cual, eso creo que más afirma que no está sesgado por el efecto de los call centers. Esperen que vuelvo, dejo de compartir. Sí, agrego esto, Sonia, sí está afectado fuertemente la dinámica del salario por el tamaño de empresa, es algo que no llegué a mostrar, que lo tenía como en datos accesorios, que lo podemos ver acá. Lo voy a poner en grande. La línea verde oscura son las grandes empresas del sector de software, aquellas con más de 200 empleados, que son muy pocas, pero estas empresas, que proporcionalmente son muy pocas dentro del sector, son las que más empleo tienen, explican aproximadamente un 60% del empleo del sector, si yo no recuerdo mal, son las que registraron la caída más fuerte del salario real. ¿Sí? Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un comportamiento más similar al del promedio de la economía. El promedio de la economía está en gris, es este gris suavecito que está acá. En rojo son las pequeñas empresas y en naranjita y verde clarito las medianas empresas, medianas y un poco grandes, ¿no? Y las grandes empresas, finalmente, la línea verde más oscura, que es donde se registra la mayor caída del salario real. Sin embargo, esto también es un número índice, las grandes empresas del sector siguen siendo las que pagan salarios más altos. Lógicamente que las diferencias entre todas ellas cada vez están más achatadas, son cada vez menores. Voy a dejar de compartir, así volvemos a la pantalla. Esperen que lea un segundo lo que puso Sonia. Exactamente, sí, es muy probable que, digamos, estemos en esas empresas estén más dedicadas a factory, digamos, a
al trabajo sobre pequeñas piezas de códigos en grandes proyectos junto a empresas transnacionales, como hacer un pequeño proyecto, no sé, un botoncito para alguna cosa de Google, algo que pueden hacer empresas como Globant, o otras del mismo carácter que existen acá en Argentina, que contratan muchísimo personal, tal vez con niveles de calificación relativamente menores en comparación a otras empresas de software, integradas a cadenas globales de valor de las grandes multinacionales del sector, y probablemente pase por ahí una buena parte de ese efecto. En alguna conversación informal que tuve con... no fue informal, de hecho, porque fue en un evento similar a este, pero más chico, en una mesa en la que participaba Pepe Lousao, que fue presidente de la Cámara de Empresas del sector de software, y actualmente, si yo no me equivoco, es el vicepresidente. Pepe Lousao explicaba, digamos, lo que él dijo es que las principales empresas del sector, las multinacionales, sobre todo IBM, tuvo una política de aumentos salariales en línea con sus casas matrices durante buena parte de los 2000, digamos, al menos hasta el 2010. Y que eso, junto con que el INDEC estimaba, digamos, la inflación hacia abajo, por decirlo suavemente, hacía que ellos no puedan discutir, o sea, les dificultaba la exposición a ellos, a las medianas empresas del sector, medianas empresas nacionales, de poder discutir la política salarial del conjunto del sector, porque las grandes empresas se amparaban en los números de inflación del INDEC para dar la misma prima salarial que daban en sus casas matrices, que era muy pequeña. Digamos que parte de ese lado podría venir una parte de la explicación de la caída del salario real. Sin embargo, yo insisto en que la ausencia de organizaciones sindicales con reconocimiento legal que puedan negociar un convenio colectivo de trabajo y que puedan, digamos, tener cobertura para sus delegados, etc., debe jugar un rol importante. Es una hipótesis, digamos, no he investigado nada al respecto sistemáticamente, pero creo que puede jugar un rol significativo. Y Guille, respecto de lo que vos preguntabas sobre políticas para el sector, o para estos temas, se me ocurre que, digamos, hubo mucha política pública destinada al sector de software y servicios informáticos, y parte de esa política pública fue la matriz sobre la cual ahora se desarrolló la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento, y yo me imagino que algo bastante posible es incluir entre las condiciones para recibir los beneficios fiscales que otorgan estas leyes de promoción, es cierta cobertura, digamos, en principio sí, cierta cobertura legal y de organizaciones colectivas para los trabajadores, que esté garantizado por ese régimen de promoción. Para mí eso sería lo ideal, digamos, que esté incluido en el régimen de promoción, que para tener los beneficios que el régimen promueve, obviamente todos los trabajadores tienen que estar registrados, pero también tiene que haber cobertura de un sindicato que opere en el sector, que tenga representación gremial y que pueda negociar convenios colectivos. Eso me parece fundamental. Ahora, respecto al otro tema de los rendimientos salariales de la educación formal, creo que eso es un tema más complejo porque involucra las transformaciones que está sufriendo todo el sistema educativo en su conjunto, y la forma a través de la cual se adquieren las competencias y las habilidades que después se ponen en juego en el lugar de trabajo y que son valoradas en ese lugar de trabajo, en donde, digamos, realmente las credenciales académicas cada vez importa menos. Hay algunas encuestas ahí dando vueltas, hay una en la que estamos participando junto a Gabriel Baum y Gabriel Jovel y Verónica Sardés, que estamos haciendo, que dan cuenta de que
esto de que en las entrevistas de trabajo prácticamente no te preguntan si sos graduado o no, si estudiaste o no, te evalúan qué conocimientos tenés, qué habilidades tenés, te enfrentan a problemas, y si podés resolver esos problemas, estás adentro, y si no, no, y no importa ahí si tenés el título o no lo tenés, digamos. Entonces, creo que ahí sí hay un bache y hay que pensar, ¿sí?, política pública para lograr, no diría adaptar, porque adaptar siempre suena, digamos, adaptar el sistema educativo a los caprichos del mercado, no creo que nunca sea lo deseable, pero sí de repensar cómo se integran estos saberes o conocimientos informacionales que circulan por espacios de educación no formal o informales dentro de la educación formal. Y ahí, bueno, es un mundo, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho espacio para trabajar. Muchísimas gracias, Andrés. Buenísimo todas las reflexiones y las respuestas. Hay otra pregunta para vos, pero primero, Analía, te doy la palabra, que querés hacer un comentario sobre su trabajo. Sí, dos cosas. Un comentario sobre nuestro trabajo para responder tu consulta, Guillermina, y también apoyar esto que mencionaba Andrés recién como argumento, como explicación de la dinámica de los salarios. Y agregarte, Andrés, que es cierto que esto pasa en el sector de software y servicios informáticos, pero que es una tendencia más generalizada hacia todas las ingenierías y gran parte de las ciencias aplicadas, que tiene que ver con la incorporación de la evaluación a través de competencias y la incorporación también de esos contenidos en las currículas de la educación formal, en el caso de Argentina. Todos sabemos que en el marco del Confedi se está discutiendo o se viene trabajando en esa línea para todas las carreras de ingeniería, y necesariamente esto va a tener un impacto en términos de cuáles son los elementos que configuran la fórmula salarial a futuro. Digo, necesariamente va a haber o intuyo que va a haber una revisión de la importancia de las credenciales en términos de la definición de los salarios. Así que sí, apoyo lo que decís en términos de sindicatos, y apoyo esto también, no solamente cómo se pueden adquirir las capacidades, sino también cómo se valorizan y cómo se reproducen en el interior de las empresas. Porque vos mencionabas recién que a los chicos no les preguntan, o a los potenciales empleados no les preguntan a dónde estudiaron, sino que les preguntan cómo adquieren sus capacidades y cómo las van a seguir adquiriendo. Y eso es algo central, y eso ya no tiene que ver con lo que adquirís en el sistema formal, sino que tiene que ver justamente con una valoración de ciertas capacidades transversales. Bueno, toda una discusión bastante amplia, que en algún sentido reflota una discusión más ochentosa que tiene que ver con calificaciones y competencias, ¿no? Es una, de vuelta, estamos discutiendo este tipo de cosas. No digo que esté mal, pero digo, es como un déjà vu en algún punto, o con otros matices al menos. Eso por el lado de lo de Andrés. Con respecto a nuestro trabajo y tu pregunta, Guillermina, que venía vinculado a lo de políticas, ahí hay, nosotros identificábamos como dos polos en términos de estrategias tecnológicas, y claramente asociábamos esas estrategias tecnológicas con formas de organización del trabajo y también con el tamaño de las empresas. Entonces, si uno quiere pensar en dinámicas de la organización del trabajo que favorezcan ciertas estrategias tecnológicas más complejas, entendiendo que esas estrategias tecnológicas más complejas no implican solamente incorporar maquinaria, sino estar buscando posibilidades de mejoras competitivas para las firmas, y después podemos discutir en qué medida eso se traduce en macromagnitudes.
hay necesariamente que pensar en políticas diferenciales. Y hay que pensar en políticas diferenciales porque una pyme, caracterizada por una gran informalidad, y fundamentalmente, si pensamos en la industria manufacturera y la heterogeneidad que podemos encontrar al interior de la industria manufacturera, esa pyme que no tiene una estrategia tecnológica porque no realiza, entre otras cosas, actividades de innovación, va a necesitar una mirada o una acción de política pública totalmente distinta que una gran empresa que tiene una estrategia integrada, donde la articulación entre conocimiento externo y externo es mucho más virtuosa para generar ventajas competitivas y a su vez para dinamizar procesos de aprendizaje internos, ¿sí? Que potencien esta dinámica de una organización del trabajo más compleja. Y cuando hablo de organización del trabajo más compleja, estoy hablando de una organización del trabajo que favorezca procesos de aprendizaje, que permitan mejorar la competitividad de la firma, pero que también mejore las condiciones y la calidad del trabajo de las personas ocupadas en esa empresa. ¿Sí? Es como una dinámica, si ustedes quieren, más virtuosa, que después podemos discutir si en todas las actividades se manifiesta de la misma manera, si podemos hablar de manera general para la industria manufacturera, qué matices tenemos que poner en los servicios. Digo, la primera reflexión que yo haría es que no podemos hablar de una política, que necesariamente tenemos que segmentar. Y esa segmentación tiene que ver con la misma heterogeneidad y la misma diversidad de situaciones que podemos encontrar al interior de la industria manufacturera, que se traducen en la organización de trabajo y también en las estrategias tecnológicas. Y ahí las políticas van desde cuestiones más transversales y más elementales, como formalizar parte de las actividades, eso como un punto de partida, hasta los programas que hoy uno puede encontrar para incorporar tecnología de distintas características a nivel de firma, ¿sí? No solamente digo, y acá cuando hablo de tecnología o de incorporar tecnología no estoy pensando en comprar una máquina y llevarla a la empresa, sino todo lo que viene asociado a eso, que tiene que ver con poder hacer una apropiación de esa maquinaria y poder transformarla en un rédito para la firma, ¿no? Entonces, digo, me quedo en términos generales con esa gran reflexión, con esa gran, digo, no porque esté descubriendo la pólvora, sino me parece que es fundamental que entendamos que estamos hablando de universos distintos, que la heterogeneidad cuenta, que es importante y que no podemos dejarla de lado cuando pensamos en la política pública para la formalización, para la organización del trabajo, para el desarrollo de estrategias tecnológicas, y tampoco es menor para pensar lo que Cristina mencionaba hace un rato, que era la poca articulación entre universidad y empresa. Digo, tampoco podemos dejar de lado la heterogeneidad en ese marco, porque distintos sectores se relacionan con el sector científico-tecnológico de distinta manera, distintos tipos de empresas en términos de tamaño, de historia, de conformación del capital se relacionan también de distinta manera, ¿no? Entonces, nada, rescatar esta cuestión de la heterogeneidad como un elemento central para pensar las políticas en cualquiera de las dimensiones que estuvimos conversando. Clarísimo, Analía, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere responder, reflexionar? Quedó pendiente una pregunta de Cristina, pero antes si alguien más quiere hacer alguna pregunta o responder alguna de las preguntas que aparecieron. Bien, esperado el delay. Cristina, habías preguntado en el chat respecto de la propiedad intelectual, pero no sé si no querés abrir el micrófono y formular la pregunta. Sí, es para Andrés, porque entre los factores que incidían en el sector informático, cuando aparece la ley de propiedad intelectual del software, sobre todo, acá, por ejemplo, en esta región, empieza a ver esto de proteger el secreto industrial, se desgrana el trabajo de lo que es la programación, que creo que fue lo que vos tocaste, y ese desgranamiento lleva a la subcontratación, por ejemplo, como vos mencionaste,
para diseñar un botón y listo. Entonces, los informáticos ya recibidos o por recibirse se insertan en ese sector de forma informal a modo de una contratación temporal por un trabajo, y bueno, eso también lleva a que un mes esté cobrando una suma de dinero y el resto del año no. Entonces, ver si no está relacionado con esta ley de propiedad intelectual donde cambiaron el formato respecto del sector. Era simplemente pensarlo de esa manera. Acá por lo menos se notó la incidencia de la ley. Bueno, mira, yo la verdad no sabría decirte respecto a la ley de propiedad intelectual cómo impacta en estas cuestiones. Sí, estoy completamente seguro que esto otro que decías vos, la tercerización, la deslocalización, y ahora cada vez más y cada vez más fuertemente la plataformización del empleo en el sector de software, sí tiene fuertes consecuencias sobre la erosión del salario. Es algo a lo que todavía no se le está prestando mucha atención, la plataformización del trabajo en sectores como el de software, pero es algo que está ocurriendo y está ocurriendo cada vez más masivamente. No es lo mismo, digamos, que en el servicio de deliveries o de entregas, pero no tiene la misma magnitud, pero existe y está creciendo en plataformas como Upwork o Freelancers, que lógicamente tiene consecuencias sobre los salarios del sector. Yo no sabría decirte cómo se vincula eso con la ley de propiedad intelectual. La verdad es que es algo que no lo sé, pero digamos, es un tema que no lo tenía en mi radar, digamos, pero si vos creés que eso puede llegar a incidir en la forma, entiendo que sí, que probablemente incida en la forma en que se organiza el trabajo, y que eso tenga sus consecuencias sobre los salarios, pero es algo, la verdad, sobre lo que yo no sé, pero ahora que lo comentás me interesaría investigarlo, o por lo menos leer bibliografía, o si vos tenés algo al respecto para facilitarme para leer, te lo agradecería. Buenísimo, Andrés. Ahí te agradecen también por el chat. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Bien, no veo manitas levantadas. Cualquier cosa, si estoy omitiendo a alguien, desactiven el micrófono y me hablan. Si no, entonces vamos concluyendo con la segunda sesión de esta mesa temática número 9. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos por las presentaciones buenísimas, por las preguntas, sobre todo en este contexto que es tan complicado participar de distintos eventos, así que muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos y todas las coordinadoras de esta mesa, Cora Arias, Cecilia Cross, Guillermo Santos, Alejandro Viñolo, y quien les habla, Guillermina Jansen, que estuvimos trabajando en el detrás de escena para concretar esta mesa. Los saludo a todos y a todas, y espero que nos encontremos en alguna otra oportunidad.